El restaurante estaba casi vacío, iluminado apenas por velas que titilaban como si también estuvieran esperando a alguien. Valeria sostenía el menú sin leerlo, como si el papel pudiera protegerla de la idea de haber aceptado una cita a ciegas. No conocía el nombre del hombre que debía llegar, solo sabía que era alguém especial, según la amiga que la inscribió sin permiso. Cuando el reloj marcó 43 minutos de atraso, ella ya había decidido levantarse. Era absurdo esperar por un desconocido que ni siquiera había tenido la cortesía de avisar. Pero justo cuando empujó la silla para irse, la puerta se abrió de golpe. Dos niñas idénticas de cabello negro y vestidos azul petróleo entraron tomadas de la mano. Tenían unos 10 años, y sus ojos brillaban con una mezcla inquietante de timidez y valentía. El maître se sobresaltó. Valeria también. Las niñas caminaron directamente hacia ella, como si la hubieran buscado desde el momento en que entraron. ¿Eres Valeria Duarte?, preguntó una de ellas con la respiración entrecortada. Valeria solo pudo asentir. «Perdón por asustarte», dijo la otra. «Nuestro papá está arrepentido por llegar tarde. Nos pidió que viniéramos a avisarte». Valeria sintió cómo el aire cambiaba a su alrededor. ¿Papá? ¿Niñas? ¿Estaba en una cita con un hombre que traía hijas a avisar su retraso? ¿O acaso había una explicación más retorcida? Los ojos de las gemelas relucían con una urgencia que no combinaba con la supuesta disculpa. Parecía que querían decir algo más, pero no podían. ¿Dónde está su padre?, preguntó Valeria, intentando mantener la calma. Las niñas se miraron entre sí, tragaron saliva y respondieron al unísono. «Está afuera, pero no puede entrar ahora. Dijo que es por tu seguridad». El corazón de Valeria se desbocó. La cita que esperaba ser una distracción inocente acababa de convertirse en el comienzo de algo que jamás habría aceptado. Si hubiera sabido la verdad. La noche había comenzado como un simple experimento emocional. Después de meses investigando la red de corrupción de un empresario poderoso, un caso que casi costó su carrera y su paz mental, Valeria decidió que necesitaba un respiro, o al menos intentarlo. El encuentro a ciegas no era su estilo, pero la soledad empezaba a sentirse como una jaula, y ella estaba cansada de vivir entre sombras. El restaurante elegido era elegante sin ser pretencioso, un lugar donde la música parecía flotar y no imponerse. Valeria llegó temprano, más por hábito profesional que por entusiasmo. Observó cada rostro, cada gesto, cada voz que se elevaba. Era una costumbre que nunca abandonaba. Analizar, anticipar, interpretar. Pero nada en aquel lugar sugería peligro, hasta la llegada de las gemelas. Las niñas tenían algo difícil de describir. No era miedo, pero tampoco tranquilidad. Era como si hubieran cargado un mensaje que no debía ser dicho en público. Cada vez que una abría la boca, la otra la miraba con una advertencia silenciosa. Ese tipo de comunicación solo existía entre quienes habían aprendido a protegerse desde muy temprana edad. Valeria intentó recordar si su amiga le había dado alguna pista sobre el hombre de la cita. Nada. Ni nombre, ni edad, ni profesión. Solo un «confía en mí, este sí vale la pena». Pero nadie mencionó hijas, nadie mencionó secretos. Cuando las niñas se sentaron frente a ella, el maître se acercó para preguntar si deseaban algo, pero ambas se negaron. «Tenemos que esperar a papá», dijo una. «No tardará», completó la otra, aunque su voz parecía más un deseo que una certeza. Valeria observó la puerta de entrada, el reflejo de la calle en el vidrio, la sombra de un auto estacionado justo enfrente. La escena tenía algo cinematográfico, algo que provocaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué un hombre enviaría a sus hijas a disculparse? ¿Por qué ellas hablaban como si él? Las gemelas se sentaron frente a Valeria como si aquella mesa fuera un refugio improvisado. No pidieron agua, tampoco tocaron los cubiertos. Permanecieron inmóviles, pero atentas, como si cada sonido a su alrededor pudiera alterar su destino. Aquello dejaba a Valeria inquieta. Los niños de esa edad no cargaban miradas tan pesadas sin un motivo profundo.
El camarero pasó ofreciendo pan, y ambas retrocedieron como si un gesto tan simple pudiera comprometer alguna promesa silenciosa. ¿Podrían decirme el nombre de su papá?, preguntó Valeria buscando suavidad en su voz. Las niñas intercambiaron una mirada instantánea, de esas que prescinden de palabras. «Se llama Adrián», respondió una vacilante. «Adrián, ¿qué más?», insistió Valeria. La otra completó con un hilo de voz. «Duarte». Valeria se quedó helada. El mismo apellido que el suyo. La coincidencia cayó sobre ella como una piedra en el agua, provocando olas de inquietud. «No somos parientes tuyas, lo prometemos», dijo la primera, casi como si pudiera leer el pensamiento de Valeria. «Pero papá dijo que si te decíamos el apellido ibas a entender», agregó la segunda. Valeria no entendía absolutamente nada, pero el modo en que formularon esa frase dejaba claro que su padre les había dado instrucciones específicas. Instrucciones que involucraban su nombre. Instrucciones que parecían preparadas desde hacía más tiempo que una simple llamada de disculpas. La puerta del restaurante se abrió otra vez, dejando entrar una ráfaga de viento frío. Las niñas se giraron al instante, pero, al ver que no era su padre, hundieron los hombros, frustradas. Valeria percibió algo importante en ese gesto. No solo estaban esperando, estaban deseando que él llegara antes de que algo sucediera. El tipo de expectativa que nace del miedo, no de la impaciencia. «¿Dónde está su papá?», preguntó Valeria, ahora más firme, sin rodeos. Las niñas se acercaron a la mesa, inclinándose para que nadie más las oyera. «Está en el coche negro», dijo la primera. «El que está frente al restaurante», completó la segunda. Valeria miró hacia el vidrio. El coche estaba allí, motor apagado, vidrios polarizados. Una figura parecía ocupar el asiento del conductor, pero era imposible distinguir quién era. La intuición periodística pulsó dentro de ella. Ese instinto que tantas veces la había arrastrado hacia historias peligrosas, pero también hacia las más importantes de su carrera. Algo le decía que aquel hombre no era un extraño cualquiera, que aquel retraso, esas niñas, ese apellido, nada era casualidad. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la niña a su izquierda tomó su mano. Adrián finalmente se sentó, pero su postura no era la de un hombre que venía a conquistar una cita. Era la de alguien que había cruzado una línea peligrosa para llegar allí. Las gemelas permanecieron de pie detrás de él, como pequeñas guardianas que conocían un secreto demasiado grande para su edad. Valeria observó cada detalle, la tensión en sus hombros, la respiración contenida, la mirada que intentaba ser firme, pero fallaba en las esquinas. Un hombre poderoso no teme los retrasos, pero aquel hombre temía algo, y exactamente en ese momento, «Quiero que me escuches sin interrumpir», dijo Adrián entrelazando los dedos sobre la mesa. Valeria cruzó los brazos, preparándose para lo peor. «Soy periodista, no prisionera. Si algo no tiene sentido, voy a interrumpir». Él soltó un suspiro casi imperceptible, no de irritación sino de reconocimiento. «Está bien, no esperaba menos de ti». Esa respuesta la conmovió de una manera extraña, como si él estuviera hablando con alguien que ya conocía profundamente. «Hace 2 meses», comenzó Adrián, «recibí informes sobre una periodista que estaba investigando a un grupo de empresarios. Gente peligrosa, gente que no perdona errores». Valeria sintió la piel erizarse. «Yo era esa periodista». Él asintió. «¿Y no imaginabas que uno de ellos era yo?». La pulsera de Valeria vibró en su muñeca, efecto de su respiración acelerada. Ella había investigado tantos nombres, tantos documentos, tantas operaciones oscuras, pero nunca se cruzó con el suyo, al menos no oficialmente. «No aparecías en los registros», acusó ella. «Porque me borré a tiempo», respondió Adrián sin arrogancia. En realidad había tristeza en su voz. «¿Y por qué enviarte a tus hijas? ¿Qué clase de juego es ese?». Las gemelas se encogieron levemente. «No es un juego, Valeria. Es protección, para ellas y para ti». Eso no tenía ningún sentido,
Y sin embargo, una parte de ella sabía que no era mentira. Tu investigación tocó un punto que no debías tocar, continuó Adrián. Y desde entonces estás en peligro. Valeria retrocedió en la silla. Si estoy en peligro, ¿por qué no recibí amenazas? Porque las amenazas no son su estilo. Ellos actúan en silencio. La frase flotó sobre la mesa como una advertencia tardía. ¿Y tú? Te cruzaste con ellos más de una vez sin saberlo. Valeria intentó revisitar mentalmente cada entrevista, cada café, cada encuentro casual de las últimas semanas. Una sucesión de rostros pasó ante sus ojos, hasta que un recuerdo específico la golpeó con fuerza. La figura que apareció varias veces en la puerta de su edificio. Un hombre siempre con capucha, siempre a la misma hora. ¿Cuánto tiempo me han estado siguiendo?, susurró ella. 3 semanas, respondió Adrián. Y cada día están más cerca. Las gemelas apretaron las manos una de la otra, como si el eco de esa frase las envolviera también. ¿Y dónde entras tú en todo esto? La frase quedó suspendida en el aire como un vidrio recién quebrado. Valeria sintió que algo viejo y adormecido dentro de ella despertaba de golpe, como si esas palabras fuesen la llave de una puerta que jamás debió abrirse. La muerte de su padre siempre había sido un capítulo cerrado. Un final trágico, narrado con rapidez por los familiares, tragado por ella sin cuestionar porque era más fácil así. Pero ahora, con Adrián mirándola con aquella intensidad contenida, todas sus certezas comenzaron a deshacerse como tinta en agua. «Explícame eso», exigió, con una voz más firme de lo que realmente sentía. Adrián apoyó las manos sobre la mesa, como quien prepara una revelación larga. Tu padre trabajaba en el mismo círculo empresarial del que intenté salir. Era brillante, incómodo y demasiado ético para gente que no conoce límites. Valeria abrió los ojos de par en par. Mi padre nunca mencionó nada de eso, porque no podía. Firmó acuerdos que lo ataban de boca y manos, y cuando quiso romperlos, desapareció. La palabra desapareció se deslizó por su piel con el frío de un hielo recién quebrado. ¿Estás diciendo que lo mataron?, preguntó, casi en un susurro. Adrián movió la cabeza lentamente. No puedo afirmarlo sin pruebas, pero sé que lo obligaron a esconderse, a borrar su rastro, a abandonar todo, incluso a ti. Un peso enorme cayó sobre el pecho de Valeria. Eso no tiene sentido. Jamás habría dejado a su familia. A veces dejar es una forma brutal de proteger, respondió Adrián, con un dolor que parecía personal. Las gemelas bajaron la cabeza, como si esa frase también les perteneciera. Valeria sintió que el mundo vacilaba. Sus manos estaban frías, pero su mente corría a 1000, llena de recuerdos que ahora adquirían nuevos significados. Momentos antes de la supuesta muerte, comentarios sueltos, conversas interrumpidas, el silencio repentino que cayó sobre la familia después. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó ella desconfiada. Adrián no desvió la mirada. Porque fui reclutado por el mismo hombre que reclutó a tu padre. Y yo también intenté escapar. Era una confesión demasiado peligrosa para ser mentira. ¿Y por qué me dices todo ahora? La voz de Valeria osciló entre incredulidad y rabia. Porque ya te encontraron. Y porque si no sabes quién eres en esta historia no podrás sobrevivirla. Valeria se quedó inmóvil. Era como si todos los hilos sueltos de su vida estuvieran siendo jalados al mismo tiempo. Te eligieron por tu apellido, Valeria. Y cuando llegaste demasiado cerca de los nombres equivocados, se dieron cuenta de quién eras. Ella sintió una náusea sutil subir. Ellos te quieren por lo que tu padre dejó atrás, completó él. La mañana siguiente amaneció con una neblina tan espesa que parecía haber sido convocada especialmente para silenciar la ciudad. Valeria despertó antes de que el despertador sonara, con la sensación de haber dormido poco y haber soñado demasiado. El nombre, Samuel Rosell, seguía ardiendo en su mente como una marca recién puesta. No era la primera vez que alguien la relacionaba con él, pero nunca antes un desconocido había reaccionado con pánico al escuchar ese apellido.
Mientras preparaba café pensó en Arturo, en las niñas, y en la historia ajena que inadvertidamente había empezado a cargar. Revisó sus notas, los mensajes cifrados que había recibido meses antes, y ató los cabos que aún permanecían sueltos. Había investigado a docenas de empresarios, pero el nombre de Samuel nunca había aparecido. Era como si alguien hubiera borrado cualquier rastro público de él. Eso mismo le resultaba inquietante. En su mundo, cuando un nombre no existía, era precisamente cuando más debía existir. Tomó su mochila, guardó su grabadora y salió de casa decidida a encontrar respuestas, aunque una parte de sí sabía que estaba entrando en un territorio del que no siempre se vuelve. El café donde había visto a Arturo por primera vez estaba casi vacío. Las mesas, alineadas como soldados cansados, reflejaban la luz tenue de la mañana. Valeria se sentó al fondo, donde las voces no alcanzaban y la memoria trabajaba mejor. Cuando Arturo llegó, llevaba el semblante tenso, como si esperara encontrar a alguien más detrás de ella. No sonrió. No saludó con caricia ni mirada suave. Simplemente se sentó, apoyó las manos sobre la mesa y exhaló hondo, como quien está a punto de soltar un secreto que le pesaba desde hacía años. Valeria, comenzó. Lo que te dije ayer, no debía haber reaccionado así. Pero hay cosas que tú no sabes. La familia Rosell no es cualquier familia. Ella no apartó los ojos de los suyos. Lo observó con calma, pero por dentro sentía las piezas de un rompecabezas moviéndose. Entonces cuéntame, pidió. No quiero seguir a ciegas. No contigo. La voz de Arturo tembló apenas, un detalle mínimo que solo alguien atento podría notar. Y Valeria, periodista antes que enamorada, lo notó. Tu padre, comenzó Arturo y luego corrigió. Samuel. Fue parte de un conglomerado empresarial que controlaba sectores enteros de importación. No solo negocios limpios, también otros. Cosas que es mejor no nombrar en voz alta. Hace 10 años hubo una caída interna. Traiciones, desapariciones. Samuel se desvaneció. Algunos dicen que huyó. Otros creen que fue eliminado. Todo lo que quedó fue un apellido que nadie quiere pronunciar. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si una sombra antigua hubiera despertado dentro de ella. Mi madre nunca habló de él. Susurró. Arturo asintió con pesar. Tu apellido puede no significar nada para ti, pero significa mucho para la gente que estuvo involucrada. ¿Y yo? Hizo una pausa, como midiendo cada palabra. Yo fui empleado de uno de los adversarios de tu padre, alguien que no te conviene tener como enemigo. El eco de esas palabras cayó entre ambos como una viga de hierro. De repente, el silencio dentro de la mansión era tan compacto que Valeria sentía que podía quebrarlo con un solo paso. Las luces estaban encendidas, pero había algo inquietante en la quietud, como si cada rincón observara, como si cada sombra tuviera memoria. Las gemelas, sentadas en el sofá, la miraban con una mezcla indescifrable de preocupación y alivio. «Papá ya viene», dijo Lucía, pero su voz tembló como si la frase cargara un peso invisible. Valeria inspiró hondo. Sabía que ese momento no era casualidad. Todo su instinto de periodista le gritaba que la verdad estaba a metros de distancia, detrás de la puerta prohibida. Cuando Dante finalmente apareció en el salón, la tormenta que traía en los ojos no coincidía con el hombre cálido que había intentado mostrarse en la cita. O venía de discutir con alguien, o venía huyendo de algo. «Siento haberlas hecho esperar», murmuró, evitando mirar a Valeria por unos segundos que se hicieron eternos. Las gemelas corrieron hacia él, abrazándolo con una naturalidad que suavizaba cualquier dureza. Pero había una tensión subterránea en su cuerpo, y Valeria lo percibió. «¿Podemos hablar a solas?», preguntó ella. Dante asintió con una lentitud que no combinaba con su estilo confiante. La acompañó hasta el corredor estrecho que conducía a los dormitorios superiores. Allí, frente a ella, ya no era el empresario enigmático que dominaba salas enteras. Parecía un hombre rodeado por fantasmas. Valeria
Lo que viste hoy no tiene nada que ver contigo. Yo puedo explicarlo. Pero su expresión decía lo contrario. La explicación sería apenas la cáscara, y el núcleo del secreto aún estaba trancado. Antes de que él continuara, las gemelas aparecieron nuevamente, corriendo hacia ellos con algo pequeño entre los dedos. «Se te cayó, Valeria», dijo Alba. Era una llave antigua, dorada, con arabescos desgastados. Valeria reconoció inmediatamente. La llave que la propia Aída había deslizado en su bolsillo en la cafetería, segundos antes de desaparecer entre la multitud. La llave que había abierto la puerta prohibida y revelado el nombre de Dante en un registro que nadie debería poseer. Dante palideció. «¿De dónde sacaste eso?» Su voz no sonó como pregunta, sino como alerta. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. «De tu madre. Ella me la dio». El silencio cayó como un golpe seco. Las gemelas se miraron. Dante cerró los ojos por un instante y apoyó una mano en la pared, como si el mundo se inclinara bajo sus pies. «Mamá no debía involucrarse en esto», murmuró él, más para sí que para ella. Valeria dio un paso atrás, decidida a que ya no podía seguir danzando alrededor del secreto. «Vi el cuaderno, Dante. Los nombres. La noche terminó sin estridencias, pero con esa electricidad silenciosa que anuncia un cambio irreversible». Valeria salió al jardín para tomar aire, mientras Dante permanecía unos pasos atrás, respetando el espacio que ella aún necesitaba para comprender todo. El viento movía las hojas como si llevara ecos de una historia que finalmente encontraba descanso. Cuando él se acercó, ya no había máscaras, ni reservas calculadas. Solo un hombre dispuesto a entregar su propia vulnerabilidad. «Sé que mi pasado puede ensuciar lo que sientes por mí, pero no quiero vivir escondido de nuevo», confesó él. Valeria se volvió lentamente, con la serenidad de quien elige no por miedo, sino por coraje. «Yo no quiero la versión perfecta de nadie, Dante. Quiero la verdadera». Y en ese instante, el silencio entre ellos dejó de ser distancia y se convirtió en promesa. Las gemelas aparecieron en el balcón con mantas en las manos, como si fueran pequeñas guardianas de ese nuevo capítulo. Su presencia disolvió cualquier sombra que aún rondara en el aire. Dante sonrió al verlas, y Valeria sintió algo raro e inesperado florecer dentro de sí, no un impulso romántico fugaz, sino una familiaridad profunda, como si hubiera encontrado un lugar al que no sabía que pertenecía. Dante se acercó más, tocando su mano con delicadeza. «Si te quedas, no te prometo un cuento limpio, solo un hogar que estamos aprendiendo a reconstruir». Valeria apretó sus dedos, firme. «Yo paso la vida entera revelando verdades difíciles. Creo que ya es hora de vivir una de ellas». Los primeros signos del amanecer tocaron el cielo cuando Dante la atrajo suavemente hacia el centro del jardín. Allí, sin testigos más que el rocío, él la besó, no como quien conquista, sino como quien finalmente encuentra reposo. El pasado seguiría existiendo, pero ya no dominaba el futuro. Entre secretos revelados, cicatrices heredadas y elecciones que exigían coraje, Valeria comprendió que ese hombre y esas dos niñas habían cruzado su vida por una razón mayor que la casualidad. Y mientras el sol nacía detrás de la mansión, iluminando la llave que ahora descansaba en el bolsillo de Dante, ella supo. Algunas puertas se abren para liberar, otras, para comenzar de nuevo.